Bien, entonces una solución es una mezcla homogénea, pero también una solución está formada por dos componentes, el soluto y el solvente. El estado de agregación, a ver esta ventanita, bien. El estado de agregación del soluto puede ser distinto al estado de agregación del solvente, o pueden ser iguales. Fíjense, acá tenemos varios ejemplos. En el aire tenemos el soluto gaseoso, el solvente gaseoso. En las gaseosas, en la bebida gaseosa, el soluto va a ser gas y el solvente va a ser líquido. En el vino blanco, el soluto va a ser líquido y el solvente va a ser líquido. En la solución fisiológica, el soluto va a ser sólido y el solvente va a ser líquido. En las amalgamas, vamos a tener, por ejemplo, no sé si alguna vez vieron, no, ustedes ya, nosotros antes cuando íbamos al odontólogo, no nos hacían coronas, nos hacían amalgamas, que era como una aleación entre una pastita y mercurio líquido, nos ponían mercurio. Ahora ya por supuesto descubrieron que es tóxico, entonces no se hace. Una amalgama es eso. El latón es una solución entre dos sólidos, donde el soluto es sólido por supuesto, y el solvente también va a ser sólido. Esto al latón en general se lo llama aleación, que son soluciones sólidas. Fíjense qué relación hay entre el estado del solvente con el estado de la solución. O el estado de la solución, ¿qué estado va a ser? ¿El estado del solvente o del soluto? A ver si lo pregunto de esa manera. Fíjense en este cuadro. ¿Cómo va a ser el Estado estado? del solvente. Claro, el Solvente. estado de El estado del agregación, solvente. muy bien, el estado de agregación de la solución va a ser igual al estado de agregación del solvente. ¿Sí? Bien. ¿Fue en mayor cantidad o no? No siempre el solvente está en mayor cantidad, no siempre. Vamos a ver después ejemplos. Igual nosotros vamos a trabajar con un tipo especial de soluciones en las cuales siempre el solvente va a ser líquido. Entonces vamos a trabajar con soluciones cuyo solvente sea líquido. Y vamos a trabajar con solutos líquidos y sólidos. Esos dos tipos de soluciones son las que vamos a trabajar nosotros, que sean líquido-líquido y sólido-líquido. Bien. ¿Qué vamos a ver de las soluciones? Vamos a ver, por un lado, aspectos cualitativos, ¿sí? O sea, características, modos en que actúan, propiedades, características, modos en que interaccionan las soluciones, y cuantitativos son la concentración de las soluciones, ¿sí? Todo lo que sea numérico con respecto a las soluciones. Bien, los aspectos cualitativos, que los vamos a ver la clase que viene, son, por ejemplo, saber por qué se disuelven las sustancias, cómo es el proceso de disolución, cuál es la solubilidad y qué factores afectan al proceso de solubilidad, y los tipos de soluciones, la clasificación de acuerdo a la solubilidad. Los aspectos cuantitativos, por otro lado, como dijimos, son la concentración de las soluciones, por supuesto las diferentes expresiones de concentración, porque hay varias expresiones de concentración, cómo se preparan las soluciones, y después vamos a ver reacciones en solución y las propiedades coligativas. Las propiedades coligativas las vamos a ver también la clase que viene, junto con aspectos cualitativos de las soluciones, y reacciones en solución son directamente problemas que los van a ver con Claudia y Andrea. ¿Sí? Bien, sigamos. Entonces vamos a empezar por concentración de las soluciones. ¿Qué es la concentración de una solución? Bien, es la cantidad de soluto que hay en cierta cantidad de solvente, ¿sí? Entonces la concentración de una solución es cuánto soluto hay en cuánto solvente, ¿sí? Bien, existen varias formas de expresar la concentración de una solución. Tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, la glucemia, cuando me informan en el laboratorio la glucemia en sangre, que me la dan en miligramos por decilitro. Cuando veo el sachet de leche y veo la cantidad de miligramos de calcio que contiene, o sea, veo el calcio que contiene o la vitamina A, las unidades de calcio van a ser en miligramos cada 100 mililitros, y las de vitamina A van a ser en miligramos cada 100 mililitros también. Por ejemplo, para los pesticidas, vuelvo acá entonces, donde había quedado. Bien,
Entonces, los gráficos de solubilidad van a ser la solubilidad sobre gramos del solvente, generalmente 100 gramos de solvente o de agua, versus la temperatura. Las soluciones no saturadas o las insaturadas van a estar por debajo de la curva. Por acá, por ejemplo, va a estar una solución diluida y por acá, por ejemplo, va a estar una solución concentrada. Las saturadas van a ser las que están sobre la curva. Y si quiero marcar una disolución sobresaturada, la voy a tener que marcar, obviamente, sobre la curva, ¿sí? Entonces, todas las que tienen la curva van a ser saturadas, las de abajo de la curva van a ser insaturadas o no saturadas, siendo las diluidas lejos de la curva y las concentradas cerca de la curva. ¿Se entiende? Sí. Acá hay un gráfico mejor hecho, que es la solubilidad del cloruro de potasio en agua. Analía, yo me conecté recién. ¿Podrés volver a Sí, algo? ¿cómo no? Este es el gráfico de solubilidad, ¿sí? Que es Sí. la unidad, en el eje Y va a estar la solubilidad, en el eje X va a estar la temperatura, y las soluciones insaturadas o no saturadas van a estar debajo de la curva. Las diluidas van a estar lejos y las concentradas cerca de la curva. Las saturadas sobre la curva y las sobresaturadas por encima de la curva, ¿sí? Este es un gráfico de solubilidad del cloruro de potasio que muestra que la solubilidad del cloruro de potasio aumenta con la temperatura. Si la solubilidad aumenta... Anita, Sí, te hago sí, una consulta. En el tema anterior, la temperatura se medía en Kelvin. ¿Acá eso no importa? ¿O se mide en Celsius sí o sí? no estamos hablando de gases. Para los gases la temperatura siempre es en Kelvin, para trabajar con gases. Ahora estamos hablando de soluciones, de sólidos y líquidos. Acá la temperatura va a ser en grados centígrados, ¿sí? Eso nos Listo, aclara. listo. Gracias. Perfecto. Bien. Si yo quiero saber cuánto es la solubilidad de cloruro de potasio a 50 grados centígrados, voy a entrar en la curva y me voy a fijar que la solubilidad es de 40 gramos por 100 gramos de agua, ¿sí? Si yo tengo que la solubilidad del cloruro de potasio me da 30 gramos por 100 gramos de agua, voy a ver a qué temperatura es eso, y eso es más o menos a 18 grados, ¿sí? Así se puede trabajar con las curvas de solubilidad. Igual hay problemas después que vamos a hacer, que también los van a ver con Claudia y con Andrea. Por ejemplo, si mezclamos 4,4 gramos de nitrato de potasio con 10 mililitros de agua, suponiendo temperatura de trabajo 20 grados centígrados, ¿qué tipo de sistema se formará y cómo estará constituido dicho sistema? A ver. Acá tenemos la solubilidad del nitrato de potasio con la temperatura, ¿sí? Entonces el problema dice que mezclamos 4,4 gramos de nitrato de potasio con 10 mililitros de agua a 20 grados centígrados. Lo primero que yo tengo que hacer es llevar ese 4,4 gramos de nitrato a 100 mililitros de agua para poder entrar en la curva, ¿les parece? ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí. Bien, entonces 4,4 gramos de nitrato, si quieren vayan escribiéndolo, están en 10 mililitros de agua, en 100 voy a tener 44 gramos de nitrato, ¿sí? De potasio. ¿Se entiende lo que hice? Hice 4,4 en 10 por 100, tanto. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de sistema se formará? Y fíjense, a 20 grados centígrados llego a la curva y me da 30. Entonces, acá tengo 44, acá. ¿Qué tipo de solución va a ser? ¿Y saturada o sobresaturada? ¿Sí? Saturada. Sí, saturada, más que nada, porque las sobresaturadas, si bien están arriba de la curva, no las nombramos, pero ven, a 20 grados centígrados, llego a la curva y me dice que hay 30 gramos de nitrato de potasio por 100 mililitros de agua. Y yo tengo en realidad 44 acá arriba. Entonces eso va a ser una solución saturada, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Sí. Si colocamos esa solución que teníamos en un baño de hielo, bueno, ¿cómo va a estar constituido dicho sistema? ¿Y cómo va a estar constituido? A ver, chicos, ¿qué les parece? Vuelvo a la curva. Fíjense, voy a tener 30 que van a estar
totalmente disueltos, ¿sí? De los 44 gramos que tengo, 30 que están sobre la curva van a estar totalmente disueltos, ¿sí? Y voy a tener 14 gramos sólidos abajo. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Era Sí. parecida a la imagen que habías puesto hoy, de los 14 gramos de solución? No, es el problema que tenemos acá que lo estamos haciendo. Mirá, dice que yo tengo Sí, 4,4. pero Sí, acá estamos sí, yo calculando. te digo Vos mirá, el resto fíjate que la queda en curva. la fondita. No, vos fíjate la curva. A 20 grados llegás a la curva y tenés 30. Esto significa que es la solubilidad, o sea, lo que tiene disuelto, ¿sí? Son 30 gramos de nitrato de potasio. Pero vos en realidad tenés Sí. 44. Entonces te sobran 44 menos 30 son 14. Te sobran 14 gramos que Sí. van a estar sólidos abajo. ¿Se entiende? Sí. Lo que te da Sí. la curva de solubilidad es lo que está disuelto, eso les quiero explicar. No sé si se entiende. Con este problema quería explicarles eso Sí, para sí, que lo vean. Bien. Y se cómo entendió, se estará entendió. constituido el sistema es así. Y ahora, si ponemos esa misma solución, ¿no?, que teníamos acá, la ponemos en un baño de hielo, ¿qué pasa? Capaz se disuelve. ¿Eh? Baja la temperatura, no sé. No, ¿qué No pasa? Al quedaría bajar sobre... queda menos cantidad disuelta, mucho menos, porque ahora recién Claro, 10 van a estar disueltos, ¿ven? Recién claro, 10, eso iba a por decir. ejemplo, que lo baje a 0, ¿no? Lo pongo en hielo, baja a 0 grados. Ah, Entonces, es otro solamente, ejemplo. claro, solamente Ah, yo pensé que 12, estaba trabajando con el mismo. sí, no, es el mismo ejemplo, chicos. Mirá, No, pero con los de lo, 44, profe. estoy trabajando con los 44. Mirá, yo tengo Ah, bueno, 44, eso entendí los mal voy a entonces. tener siempre los 44, ¿sí? Pero lo que estamos Sí. viendo es lo que está disuelto y lo que no está disuelto. La curva de solubilidad es esta, lo que me indica lo que está disuelto. Entonces, a 20 grados, yo tengo disuelto 30 gramos de los 44. Pero si yo bajo la temperatura, estos son 20 grados, me vengo a 10 grados, me vengo a 0 grados. Voy a tener disuelto solamente 12. ¿Sí? Ujú. Entonces, de los 44, me van a quedar 10, 20, 24, 28, 24 más 8, 34, 24 más 8, 32. me van a quedar 32 gramos de sólido abajo sin disolver, ¿se entiende? Sí, sí. ¿Se entiende entonces cómo puedo jugar con las curvas de solubilidad? Buenísimo, buenísimo. Bien. Bien, según la curva de solubilidad del nitrato de potasio, ¿cuál es la composición del sistema final cuando se enfrían 350 gramos de solución saturada desde 35 a 15 gramos? ¿Sí? Desde 35 a 15 grados. ¿Sí? Se va a enfriar 350 gramos de solución. Bueno, esto es un problema que se los tendría que hacer, porque yo no pensaba llegar hasta acá. Bueno, por ahí lo voy escribiendo. A ver. A 35 grados, lo que voy a hacer es buscar la solubilidad. Entonces subo en 35 y busco la solubilidad. Vengo acá, más o menos la solubilidad, no sé si les da lo mismo, a mí me da 56 gramos Sí, de sí. soluto en 100 gramos de solvente, ¿no? Eso a 35 grados. Bien. Si yo tengo 56 gramos de soluto en 100 gramos de solvente, voy a tener 56 gramos de soluto en 156 gramos de solución, ¿sí? Porque la solución son los gramos de soluto más los gramos de solvente. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Entonces, en los 350 gramos de solución que tengo, si yo hago esa cuenta, me van a dar los gramos de soluto. A ver, voy a tratar de escribirlo, porque así no lo van a entender. Entonces, si la solubilidad a 35, pongo así la unidad de grados centígrados. La solubilidad es 56
gramos de soluto en 100 gramos de solvente. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, eso significa que tengo 56 gramos de soluto, ¿sí?, en 156 gramos de solución. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Bien. A ver si ¿Por puedo. qué 156, profe? Porque la masa de la solución es la masa del Sí. soluto Ah, más la masa del solvente. ¿Sí? sí. Y como el solvente es 100 y el soluto es 56, tengo en 156 gramos de solución. Entonces, entre 150 gramos de solución, que es lo que yo tengo, ¿eso cuánto da? A ver. Da 125. Uy. A ver. 125 gramos de soluto. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿Sí? sí. Eso es lo que voy a tener a 35 grados centígrados. Y entonces, ¿cuánto solvente tengo de los 350 que tenía yo de solución? Si tengo 125 gramos de soluto, ¿cuánto de solvente tengo? 350 gramos 175. de solución menos, claro, 125 gramos de soluto, me dice que tengo, ¿cuánto? 175 gramos de solvente. Bien, ahora me voy a 15 grados centígrados, que es lo que yo quiero enfriar. A 15 grados centígrados, vengo acá, ¿cuánto tengo de solubilidad? A ver, vengo acá, me da más o menos, puse texto ahí. A ver, en 15 subo, corta ahí, 25. más o menos 25, 26, sí. Tengo 26 gramos de soluto en 100 gramos de solvente. En 100 gramos de solvente. ¿Y cuánto tenía de ¿Dónde se solvente? arranca de 100 gramos? ¿Cuánto tenía de solvente yo? 175, ¿no? Que lo acabamos de sacar. ¿Por qué 175, profe? ¿No Porque es serían lo que tengo, 225? porque yo, Sí, da a ver 225. chicos, a ver, yo tenía 350 gramos de solución. Yo saqué que tenía 125 de soluto, entonces hicimos la diferencia entre los 350 gramos de solución y los 125 de soluto y me dio 175 de solvente. ¿Se acuerdan? Acá. ¿No tenían que dar 225? Ah, Sí, porque da no hice eso. la cuenta yo, perdón. ¿Cuánto daba? 225. 225. Ah, perdón. A ver si puedo volver a escribir acá. No, me hace un coso. 225, perdón. Bien, entonces acá 225. Ay, acá. Voy a tener que borrar. Borré todo. Buah. No importa, igual se entiende, si no. Bueno, a ver. A 35 habíamos dicho que era 56 en 156. Bien. En 156 gramos de solución. Por 350, eso me quedaba 125. Bueno. Bien. A 15, habíamos dicho que teníamos 25 gramos de soluto en 100 gramos de solvente. Ah, no puse acá. Por
Acá pusimos, si teníamos 350 gramos de solución menos 125 gramos de soluto, esto da 225 gramos de solvente. Bien, y entonces acá 225 gramos de solvente. Y esto, ¿a qué es igual? Acá 100. ¿Y esto a qué es igual? Acá estoy sacando de nuevo los gramos de soluto que voy a tener disueltos a 15 grados centígrados, ¿sí? Entonces, 58,5. 58,5 gramos de soluto. Bien. Esperen que corra un poco más. Bien. ¿Qué significa esto? A ver, ¿qué les parece? Que yo ahora, a 15 grados, cuando bajé la temperatura, voy a tener 58,5 gramos de soluto disueltos nada más. Y antes yo tenía 125. Entonces, quiere decir que de esos 125 gramos de soluto que yo tenía, solamente quedaron 58,5 gramos de soluto disueltos cuando enfrié. Entonces, me van a quedar disueltos, me van a quedar en el fondo sólidos, ¿cuánto? 125 menos 58. O sea, 66,5 gramos de soluto en el fondo. ¿Se entiende? Entonces, cuando en los problemas estos de solubilidad les piden, esto es lo que les van a pedir básicamente en los problemas de solubilidad. Cuando les piden cómo queda la composición del sistema cuando enfrío, y queda así. Más sólido va a quedar en el fondo de la solución, van a quedar disueltos en la solución 58,5 gramos de soluto, voy a seguir teniendo mis 225 gramos de solvente porque estos no cambian, ¿sí? Y de solución voy a seguir teniendo los 350 mililitros, ¿se entiende? ¿Se entiende lo que tienen que responder? Una pregunta. Sí. O sea que al disminuir la temperatura Y disminuye la el solubilidad. soluto... Entonces cae, claro, sedimenta el sólido. No se dice precipita. Claro, sí. ¿Sí? Bien. Sí, sí. Precipita es otra cosa, porque el precipitado es la formación de un sólido en una reacción química. Y no es lo mismo precipitado que sedimentación. Acá en este caso deja de estar soluble el soluto, entonces sedimenta. ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, pero entonces, con eso del hielo, en Sí. el anterior, Sí, y lo mismo pasaba. ¿Te acordás que yo tenía acá solubles 30 gramos del nitrato de potasio? Y cuando bajamos al hielo a 0 grados tenía solamente solubles 12. Así que de los 44 tenía mucho más en el fondo del recipiente, en el fondo del vaso. Sí. o sea, hay menos soluto disuelto. Hay más, claro, menos soluto disuelto, hay más soluto sólido. Sí, tal cual. Tal cual. Cuando bajo la temperatura disminuye la solubilidad. ¿Se entiende? Sí, sí, ahora sí. Bueno, borro esto, Gracias. chicos. A ver si puedo seguir avanzando. Ay. Bien. Acá tengo las dos temperaturas. Vamos a ver los factores que afectan a la solubilidad. Bien. Los factores que afectan a la solubilidad son, en primer lugar, la naturaleza del soluto y del solvente. ¿Sí? Eso lo estuvimos viendo ya. Cómo van a ser el soluto y cómo va a ser el solvente. Después, otro factor que afecta es la temperatura, que también lo estuvimos viendo. Vimos que al bajar la temperatura, en general, disminuye la solubilidad. Y después, otro de los factores que afecta, pero solamente para gases, ¿me escuchan, no? Bueno, pero Sí. solamente Sí. para gases es la presión. Bien, vamos a ver un poquito entonces de la naturaleza del soluto y del solvente. Generalmente, una sustancia polar
¿Se acuerdan lo que era polar y no polar? Bien. Una Cuando hay sustancia, diferencia de carga, ¿no? Es claro, polar. claro, una sustancia polar se va a disolver generalmente en un solvente polar. La glucosa, si bien es una molécula orgánica grande, tiene oxidrilos. Los oxidrilos tienen carga, ¿sí? -1, OH es el oxidrilo, no sé si se acuerdan que tiene carga -1. Entonces es polar. Al tener carga es polar. Entonces se va a disolver en el agua, que también es polar, porque tiene el oxígeno más electronegativo que el hidrógeno, y en el oxígeno tiene densidad de carga negativa, y en el hidrógeno tiene densidad de carga positiva. Y en general las sustancias que no son polares o apolares se van a disolver en solventes apolares. Estos son generalmente los compuestos orgánicos, que no tienen, son cadenas carbonadas largas, o cadenas carbonadas que no tienen otro elemento electronegativo como oxígeno, como nitrógeno, sino que solamente tienen carbono e hidrógeno, y entonces son no polares. ¿Sí? ¿Qué Entonces, tienen qué, profe? ¿Que se cortó? perdón. Entonces, la naturaleza del soluto y del solvente, más que nada la vamos a ver desde el punto de vista que lo polar se disuelve en lo polar y lo no polar en lo no polar. Lo no polar o apolar, lo que te estaba diciendo, es que generalmente las moléculas o los solventes no polares son aquellos que son compuestos orgánicos con cadenas carbonadas largas o que no tienen elementos electronegativos que le den carga, como si fuera un oxígeno, un nitrógeno. Si ves que esta solamente tiene carbono e hidrógeno, esta también, carbono e hidrógeno, ¿sí? Esos son generalmente solventes no polares. El hexano es un solvente no polar o apolar. Apolar es lo mismo que no polar, chicos, ¿sí? Bien, y el naftaleno es un soluto no polar, que es este que está acá. ¿Sí? ¿Se entendió ahora? Sí. Bien. En caso del líquido, cuando tengo un líquido en un líquido, no se habla tanto, como dijimos hoy, de solubilidad. ¿Se acuerdan que hoy no hablábamos de disolución cuando era de líquido en líquido? Entonces, cuando hablamos de la solubilidad, claro, en la dilución, pero cuando hablamos de la solubilidad de un líquido en un líquido, vamos a decir otra palabra, que se llama miscibilidad, ¿sí? De un líquido en un líquido, en lugar de solubilidad va a ser miscibilidad. Llamamos más solubilidad cuando es un sólido en un líquido, ¿sí? Bien, el tetracloroetileno, es no polar, porque si bien tiene átomos electronegativos, que son los cloros, están en posiciones simétricas y lo hacen que sea no polar. Y el hexano dijimos que era un solvente no polar, entonces el tetracloroetileno se va a disolver en hexano. El etanol, ¿sí? El alcohol común que usan ustedes, tiene un oxidrilo. Este oxidrilo lo hace que sea polar. Y entonces el etanol se va a disolver en agua. Pero no hablamos de disolución, sino que hablamos de que van a ser miscibles. Entonces, el tetracloroetileno va a ser miscible en hexano y el etanol va a ser miscible en agua. ¿Sí? Como regla general, esto de lo polar se disuelve en lo polar y lo no polar se disuelve en lo no polar, vamos a decir una regla general que lo semejante se va a disolver en lo semejante. ¿Sí? Pero con lo semejante no me estoy refiriendo a que son parecidos, sino que son polares con polares, no polares con no polares. ¿Sí? Genial. A ver, díganme ustedes en qué se disolvería esto, ¿en un solvente polar o en uno no polar? La vitamina A. Quiero disolver la vitamina A. En uno no polar. Muy bien, ¿por qué te diste cuenta? Porque no tiene oxígeno, o sea, es orgánico. Bien, porque es una cadena carbonada larga que no tiene átomos electronegativos, solamente uno, pero en la punta, el oxidrilo, y es muy larga, muy grande. Y después, ¿en qué se disolverá? En polar. En Polar. En polar, porque tiene muchos oxidrilos como la glucosa, ¿recuerdan? Bien. Entonces, seguimos con la naturaleza del soluto y del solvente. Hay unas reglas que no son tan, sino que para que tengan en cuenta, pero no son siempre tan así. Pero hoy recuerdan que habíamos hablado del calcio, que el calcio, si bien el proceso de disolución del calcio, el calor o la energía era favorable, ¿se acuerdan? Porque daba negativo, y sin embargo el calcio no se disolvía en agua. Y yo les dije que era por el volumen carga de ese elemento, del calcio. Bien,
Entonces hay una regla, que ya les digo, no la tomen tan estricta porque es una regla experimental, ahí me salió la palabra. Es experimental, no es que es teórica, que siempre es así. Pero se vio experimentalmente que la densidad de carga, volumen de los iones, puede utilizarse para explicar la solubilidad de ciertos iones. Iones grandes con pequeña carga son solubles en agua, son muy solubles, como el yoduro, el potasio, ¿sí? Porque tienen pequeñas energías reticulares. ¿Qué significa energía reticular? Energía reticular es la energía de unión entre las partículas del sólido, ¿sí? Se llama reticular porque es como que forman retículos, porque forman formas así geométricas todas armaditas, entonces la energía de separación de sus moléculas se le dice energía reticular. Después, los iones pequeños altamente cargados son poco solubles en agua, como por ejemplo el magnesio, el oxígeno, el calcio que vimos hoy. Iones poliatómicos con carga pequeña son solubles en agua, por ejemplo el nitrato, el carbonato ácido, el fosfato diácido. Con alta carga son poco solubles, por ejemplo el carbonato, el fosfato, ¿sí? Bien, la solubilidad de compuestos iónicos en solventes polares entonces va a ser variable por estas últimas reglas que nosotros vimos, porque si nos lleváramos solamente por lo polar se disuelve en lo polar y lo no polar en lo polar, los iónicos todos se deberían disolver en un solvente polar, ¿sí? Pero gracias a estas reglas la solubilidad va a ser variable. Y en solventes apolares, eso sí, no van a ser solubles los iones, en solventes no polares. Entonces, vamos a hacer un resumen de la naturaleza del soluto y del solvente. Los semejantes se disuelven los semejantes, y eso está relacionado con las fuerzas intermoleculares. No polar en no polar, polar en polar, y van a ser, como son dos líquidos, la palabra miscibles. Los compuestos iónicos, obviamente, se van a disolver en solventes polares. ¿Sí? La naftalina es un soluto que es apolar. Entonces se va a disolver en un solvente no polar o apolar. ¿Sí? ¿Hasta ahí quedó este factor que afecta la solubilidad, la naturaleza del soluto y del solvente? Sí. Bien, seguimos. Entonces, en general los compuestos... ¿Volví para atrás? No. En general, lo semejante disuelve a lo semejante, los compuestos iónicos no se van a solubilizar en solventes no polares. En solventes polares, la solubilidad de los compuestos iónicos va a variar de acuerdo a la carga-volumen, y el proceso de disolución depende del balance entre la dispersión de la materia en la solución y la dispersión de la energía del entorno. Bueno, está media confusa esa frase. Va a depender, ya lo dijimos, de las energías necesarias para separar las partículas del soluto del solvente y de lo favorable que sea la unión, de lo favorable que sea energéticamente la unión del soluto y del solvente. A ver, si yo les pregunto, ¿se disolverá en agua? ¿El hidróxido de potasio se disolverá en agua? Sí. 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 ¿El yodo? Sí, Bien. ¿Ustedes están viendo que yo estoy marcando o no me ven? No, ahí recién tengo el ratón. ¿El permanganato de potasio se disolverá en agua? sí, Bien. ¿El hexano? No. No. ¿El carbonato de calcio? sí. No, fíjense que el calcio tiene la relación No. volumen carga alta No, y el perdón. carbonato también. El calcio no. Y el carbonato tampoco. Es uno de los iones que vimos hoy que tenía la relación también carga-masa alta, ¿sí? Profe, ¿y por qué el permanganato sí? El permanganato sí, porque... ¿qué es esas rayas qué serán? Bueno, el permanganato sí, porque tenés que es polar, es una sal, ¿sí? Que tiene potasio más 1 y permanganato menos 1. Verdad. ¿Sí? Sí, ahora sí. El cloruro de cobre. ¿El cloruro de cobre? Sí, Sí. La sacarosa también. tiene oxidrilos, Sí. como la glucosa.
Sí. Bien. ¿El naftaleno? No sé. No. No, ven, mira, carbono 10, hidrógeno 8, una cadena carbonada larga y no tiene átomos electronegativos. ¿La urea? Sí. 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 ¿El acetato de cobre? No. Sí. Sí, es una sal. El acetato Profe, es... profe, Sí, sí, cuando tiene elementos con carga electronegativa se disuelve con agua. sí, Ah, listo. cuando hay iones, sí. Pero hay que ver, porque si la relación es carga-volumen alta, el calcio, por ejemplo, no se disuelve en agua, y el carbonato tampoco. Bien, Ok. seguimos. No queda mucho tiempo, pero bueno, vamos a ver un poquito más. Vamos a terminar con los factores que afectan a la solubilidad y seguimos la clase que viene. Bien, fíjense que hay una diferencia entre la solubilidad con los sólidos, que aumenta con la temperatura, y los gases, sin embargo, la solubilidad baja con la temperatura, ¿sí? En general, la solubilidad de los gases baja con la temperatura, ¿sí? ¿Ustedes nunca pusieron una gaseosa en el congelador y cuando la sacaron pierde todo el gas? Sí. Bueno, es por eso. Es porque cuando la temperatura aumenta, la solubilidad disminuye en los gases. Entonces el gas cuando la abrís se pierde. Entonces cuando vos la sacás del congelador y aumenta rápido la temperatura, se va todo el gas. ¿Sí? Bien. Y que para que no se le vaya el gas deberíamos de pasarla primero a la heladera y después No, tipo ir... antes de abrirla así en frío, que dejarla llevar la temperatura, o sea que no tiene sentido ponerla en la heladera. Ah, Profe, Bueno, si lo congelás, sí, ¿mantiene el gas? y sí, pero después cuando la vas a tomar, o sea, si Se está va al toque. congelada, hielo, casi que ni te das cuenta del gas. Sí, Ah, listo. es lo normal lo que están haciendo, lo que pasa es que yo les quería mostrar como ejemplo. Sí, sí. ¿Sí? Bien. Acá hay curvas que muestran que todos los sólidos aumentan generalmente, la solubilidad con la temperatura, hay varios sólidos, bueno, son diferentes las curvas. Y vemos acá las curvas de gases, de distintos gases, que a medida que aumenta la temperatura disminuye la solubilidad. Bien, y dijimos que había un efecto que solamente influía en los gases, que es el efecto de la presión. Este efecto solamente influye en los gases, ¿por qué? Porque las moléculas de los gases están muy separadas, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto eso? Entonces hay una ley que dice, es la ley de Henry, que dice que la solubilidad es proporcional a la presión. Fíjense que si yo hago presión, ¿qué pasa? Yo empujo a las moléculas que están en la fase gaseosa a dirigirse a la fase líquida, o sea, a solubilizarse mejor, ¿sí? A mayor presión. Y a menor presión se van a la fase gaseosa. Es muy directa esta ley, ¿se dan cuenta cómo es? Sí, sí. Sí. Bien. Bueno, ese efecto es el que se usa en las gaseosas, por eso las gaseosas se envasan a presión, para poner todo el gas adentro del líquido, ¿sí? Profe, ¿también puede Sí. ser el encendedor? En el encendedor, re bien, sí. Tal cual. Todo eso se envasa a presión. Acá hay un ejemplo de las latas de gaseosa. Bien, esto ya las propiedades coligativas lo dejamos para la clase que viene, ¿sí? Por hoy ya es demasiada información, me parece, aparte ya les van a tener que explicar Sí, un montón de problemas para hacer con estos temas que saturado, vimos. profe. ¿Eh? Bueno, sí. Estoy Así que, saturado. sí, es Sí, demasiado. sí. Aplicando el tema muy bien. Claro. Bueno, chicos, Ya entonces, podemos empezar a ¿sí? algunos de la guía. ¿Cómo? Ya podemos empezar con la guía de esta solubilidad. Sí, sí, ya pueden hacer. Los problemas de solubilidad ya los pueden hacer. Y el resto de los problemas, si no entienden, los podrían hacer, pero con las concentraciones, me refiero a normalidad, molaridad, porque ya tienen todas las concentraciones acá en el Power. Pero si no les sale, las chicas el viernes que viene los van a explicar, Claudia y Andrea.
En lugar de teoría va a haber explicación de problemas de soluciones. ¿Sí? Listo, buenísimo. ¿Eh? Listo. Bueno, ¿alguna duda que tengan? Anita, Sí, Analía, sí. eh, yo entré 15 minutos tardes y Sí. me dijeron que ya tomaste asistencia. Ay, ¿cómo es tu apellido? Boales, Simón. Ah, sí, sí, ya te pongo. Muchas gracias. No, de nada. Sí, Yo no sé si, me parece que no estuve, que entré más tarde después de que tomaste asistencia. ¿cómo es tu apellido? Coronel Milagros. Ah, coronel. Ah, yo quería hablar con vos. Yo pensé, te dije que si podías entrar al laboratorio y a la mañana. Escúchame. Sí, vos- no me dejó entrar, no pude. Está bien, está bien. Vos podés rendir el examen para alimentos el viernes que viene, que Sí. serían todos los temas del introductorio. Porque para cursar vos ¿Cómo? porque para cursar química general vos necesitas tener aprobado el introductorio, los temas del introductorio. ¿Sí? Ah, Entonces sí, tenés sí. que rendir un examen. Yo a los otros chicos de alimentos se los iba a tomar el viernes que viene. Igual si podés comunicarte con ellos porque estaban viendo de pasarla la fecha, porque les parecía muy pronto. Yo les dije que me digan ellos la Bueno, fecha, que yo no tengo problema. ok. ¿Eh? Y Sí, tendrías sí. que rendir ese examen vos, ese es el tema. ¿Y cómo me comunico con ellos? ¿Me podrías decir los nombres, aunque sea de alguno? Sí, yo te escribo por el mail ahora, te contesto en el mail. Te pongo los Ah, nombres. dale, dale. Sí, 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 sí. Bueno, dale. Dale, Listo. listo. Gracias. Profe, no sé Anita. si me anotaste a mí. ¿Quién Puede es? ser Patricio Lara. Acá no te anoté yo, pero te anotó, Claudia fue la que pasó asistencia. Pero bueno, yo te Anita, ¿sí anoto. me ¿Se anotaste? fijó en los participantes? ¿Qué? ¿Se fijó en los participantes? Claro. No nombraron. No, no Ah, listo, listo. nombramos. Claudia se fijó en los Anita, ¿el participantes. miércoles tenemos laboratorio a las 2 de la tarde? ¿Cuándo? Miércoles a las El 2. miércoles a las 13 es el laboratorio. Ah, listo, dale. Sí, sí. Dale. ¿Alguna otra consulta, chicos? Sí, dos Sí. consultas. Sí. Decime. Bueno, primero no sé si me anotaron porque yo también había entrado 10 minutos tarde en la primera Bien, yo reunión. por las dudas ya te anoté. Ya está, decime. ¿Y Bueno, otra? genial. Y la segunda, viste que teníamos que ir siguiendo, que vos recién le volviste a decir a una compañera que el PowerPoint que vos estabas reproduciendo estaba en archivos de cátedra. Sí. Resulta que yo entré a archivos de cátedra Soluciones y se no llama. ¿Cómo? Soluciones se llama. Sí, pero me aparece como, yo lo tenía como archivo adjunto y tampoco, o sea, y en el